Tipos de corriente eléctrica. Según su naturaleza, la corriente eléctrica la podemos dividir en dos. La corriente continua, que se representa por CC, y la corriente alterna, que se representa por CA. ¿Cuál de estas corrientes consideran que es mejor? Vamos a hablar de ellas y retomamos esta pregunta al final. La corriente continua también la podemos encontrar como corriente directa. Consiste en un flujo de electrones que no cambia su sentido en el tiempo. Es decir, que se produce en base a una diferencia de potencial eléctrico, voltaje, cuyas terminales de mayor y menor potencial no son intercambiables. Dicho de otro modo, su sentido de circulación es siempre el mismo. Lo podemos ver como una línea recta a través del tiempo, a diferencia de la corriente alterna. La corriente alterna es una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. Esta corriente se describe matemáticamente como una onda senoidal y en términos de energía es mucho más eficiente que la corriente continua. Esta corriente es la que suministra la red eléctrica a sus casas. Una derivación sería la corriente trifásica. Este tipo de corriente es la más común que se genera y consiste en tres corrientes alternas de idéntica frecuencia y amplitud, dadas en un orden determinado llamado fase, que sería el ángulo. Este sistema, productos de experimentos de Tesla, es sumamente eficaz y por ende es el más popular. Si dividimos la corriente trifásica, podemos obtener corriente monofásica. Mono, una, fásica de fase, del ángulo, un solo ángulo. Se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica y un cable neutro, lo cual permite aprovechar la transmisión de energía de una tensión baja, de 230 volts para abajo. A pesar de que se usa en muchos países por ser suficiente para hacer operar electrodomésticos, muchos otros aparatos, sobre todo de la industria, requieren por potencial eléctrico más alto y no operan con ella. Es aquí donde yo les pregunto, ¿la red qué tipo de energía suministra en sus hogares? Vamos a comparar un poco la diferencia entre monofásica y trifásica. La monofásica solo tiene una senoidal de voltaje. Solo necesita dos cables para completar el circuito. Este tipo de energía se utiliza en casa y negocios pequeños, ya que su consumo no es elevado. En cambio, la corriente trifásica tiene tres ondas senoidales que se desfasan 120 grados una de otra. Un sistema trifásico necesita al menos tres cables, uno por cada fase. Es común en la industria, debido a que cuenta en numerosos aparatos eléctricos de alto consumo. Pero entonces, ¿cuándo utilizamos cada una? La energía monofásica es adecuada para funciones de motores que consumen hasta 5 caballos de fuerza. Un motor monofásico consume más corriente que su equivalente trifásico. Además, los motores trifásicos son más simples y baratos, así como eficientes. Es costoso cambiar a energía trifásica una instalación monofásica existente, pero las tres fases permiten un cableado más pequeño, menos costoso y corrientes más bajas, haciéndolo más seguro y menos costoso para su funcionamiento.